Buenos días. ¿Alguna duda? Sí. Desear controlar la asesoría porque no tengo que trabajar y... ¿Está caído? Yo esta mañana, entre lo que estoy pensando en un poco como diciéndome eso, que el día no está funcionando del todo bien. Y esta mañana entré a la página web, como dice la prueba, bueno, la prueba de hacer ahora, espérate a ver. Porque yo ya tenía configurada la máquina que me dieron y creo que el SPL, es SHPL, a ver si está funcionando. No, mala pinta, muy mala pinta, de acuerdo. Sí, no se preocupe tampoco mucho por la práctica, en el sentido de que si no funciona, pero lo que importa es que adquieran las competencias de esa práctica y entonces pueden intentar hacerlo en su propio portátil, en su propia máquina, ¿de acuerdo? O incluso usen CodeSpaces, que creo que me refiero al servicio de Visual Studio Code que provee GitHub. Entonces lo hacen en CodeSpaces o lo hacen, ya se lo comentaré al profesor de práctica cuando corrija mañana para hacer la reunión de poder. Pero bueno, en realidad enseña que ya estuviera funcionando en algo sobre. Pero sí estoy viendo algunas, ya varias cosas. Cada día más prescindible. Hay alternativas, pues eso, háganlo en Visual Studio, en CodeSpace, ¿no? Si no funciona bien. Y así practican con CodeSpaces. Sí, esto está frito. Más dudas, más preguntas. ¿Hacia cuánto es el proyecto para cada proyecto de Bueno, por los requisitos para cada uno. Sí. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Tengan por ahí alguna? ¿Con eso tienen suficiente para ver? Bueno, pues vamos a seguir por donde íbamos. Estábamos aquí, me parece. Por aquí más o menos, es decir, estamos viendo las fases. Estábamos viendo las fases del compilador. ¿Recuerdas? La primera fase es el análisis texto, el resultado del análisis texto será el flujo de tokens. Después viene el análisis sintáctico, que es lo que producimos, el árbol sintáctico abstracto, la syntax tree. Después de eso, pasamos a una fase que se llamaba ahí en la figura, la de decoración del árbol, de manera que era el árbol anotado, pero que en realidad incluye fases como el análisis de ámbito y el análisis de tipos. ¿De acuerdo? En esa fase decíamos, se decora el árbol, es decir, al árbol le aparecen más informaciones en cada nodo, por ejemplo, y además en el análisis de ámbito y en el análisis de tipo se construye una especie de, decíamos, de objeto base de datos
que guarda la información acerca de los nombres, que se llama, ¿cómo se llamaba? Tabla de símbolos. ¿De acuerdo? Se llama Symbol Table. Y ahí resolvíamos el tema para cada nombre que aparece dentro del programa, ¿dónde está su definición? ¿Dónde está su definición? Y para cada uso de ese nombre, comprobamos que el uso está de acuerdo a la definición. Y eso es el análisis que se hace en esta fase. Luego que venía, ¿alguien se acuerda lo que era lo que venía a continuación? Lo que suele venir. Después del análisis de ámbito y el análisis de tipos, vienen las transformaciones árbol, que consiste en modificar el árbol para que cada vez esté mejor para la generación de código y para que se genere código más eficiente. Por ejemplo, veíamos un ejemplo de transformación que era el constant folding, el plegado de constantes. Si el árbol por aquí para abajo es todo constantes, hazlo en tiempo de compilación, hazlo ahora y evita que se genere código para... O mencionamos también si algo está multiplicado por 0 en una expresión aritmética o en una expresión floating point, da lo mismo lo que sea el otro árbol, el árbol de la derecha, va a ser 0. ¿Se ve? Todo ese tipo de transformaciones las hacemos en la fase de AST Transformation. Y luego, por último, llegamos a las fases, porque en realidad la fase de generación de código son varias fases, ¿no? A su vez, como pasa con otras fases. A la fase de generación de código en la cual precisamente lo que vamos a hacer es del árbol generar una estructura lineal, que es la del código en el lenguaje objeto, en el lenguaje al que se quiere llevar. Y decíamos que ahí también hay incluso unas fases de optimización, como la fase de optimización Hip-Hole, por mirilla, etcétera, etcétera, que son posteriores a la fase de generación de código. Y decíamos también que no es un ciclo abierto. Vamos a ir recorriendo el árbol sintáctico abstracto y vamos a ir traduciendo, de manera que la filosofía era que cada nodo pertenece a una clase, por ejemplo, los nodos while pertenecen a lo mejor a la clase while, ¿vale? Y cada nodo tiene una serie de métodos. Por ejemplo, tienen un método translate que hace que se traduzcan. Y entonces, por ejemplo, para un nodo while, cuya sintaxis en la gramática sería algo así, while condition to the statements while, como en este ejemplo que está aquí, pues tendríamos un método translate. Y el método translate, claro, si tienes que traducir un while, ¿qué es? Es decir, hijo izquierdo, hijo de condición, tradúcete. Llamamos al translate de la condición. Hijo derecho, tradúcete. ¿Cuál es el body? Tradúcete el body. ¿De acuerdo? Y déjame el resultado a lo mejor en el registro que te digo. Arréglatelas para dejarme el resultado en el registro. Por ejemplo, considera el operador interrogación. El típico operador de interrogación. Bueno, el operador de interrogación tiene 3 hijos. La parte izquierda, el del medio, y el tercero, universe. Considero universe. Universe tiene 3 hijos. ¿De acuerdo? Considero body. ¿Body cuántos hijos tiene? O si tiene 80 statements, tiene 80 hijos. Body incluso no tiene una dinámica, puede ser de 0 hasta chiquicientos. ¿De acuerdo? No, los árboles no son binarios. Ahí todos saben. Porque todas las operaciones son binarias. El bucle while, claro, efectivamente. Sí, por ejemplo, dentro del do and while hubieran 3 sentencias, entonces aquí tendría que haber un hijo body y ese tendría 3 hijos. Entonces digo que decimos hijo izquierdo, traduce, hijo derecho, tradúcete. Pero claro, para hacer un bucle while necesitamos
al final, si lo que vamos a generar es ensamblador, todo depende de lo que vayamos a generar, ¿de acuerdo? No es lo mismo traducir de este lenguaje hipotético a, yo que sé, a JavaScript, que traducir a ensamblador o que traducir al lenguaje de una máquina. Porque en este caso, en el ejemplo, se está traduciendo al lenguaje de un procesador. Entonces, necesitamos generar dos etiquetas. Una para la vuelta, el jump L1, y otra etiqueta para que si la condición es falsa, se marche. Entonces, tenemos siempre en los compiladores hay un generador de etiquetas. Y dice, genérame una etiqueta. L1000. Genérame otra etiqueta. L1000. Es muy simple escribir un generador de etiquetas. Y entonces simplemente decimos, si el hijo izquierdo está traducido y el hijo derecho ya está traducido, yo sé cómo traducir el while. Porque para traducir el while lo que hago es pongo una etiqueta, cojo la traducción de la condición y la pongo aquí, la inserto. ¿De acuerdo? Fíjense que esto está en una sintaxis, en un pseudo JavaScript, en el sentido de que esta es una cadena interpolada. Y entonces traduzco la condición, si la condición es 0, si lo que hay en el registro que ha dejado la condición es 0, salto el de 2. Ahora traduzco el cuerpo y después del cuerpo salta el L1. ¿Se ve? De hecho, podemos ver el código concreto de un compilador. Este es un compilador. Este es un código concreto de un compilador. Es verdad que es un compilador no profesional, sino también es un Pascal, es un compilador de Pascal a ensambladores x86, a la familia x86. ¿De acuerdo? Y podemos ver, bueno, de hecho, lo tengo bajado, que lo podemos saber. Statement. Pero les aconsejo statement while. Aquí es este statement. ¿Ven? Ahí ven que sigue la estructura típica. ¿Ven? Hay una clase statement while, está escrito en C++. ¿De acuerdo? Y entonces ven que hay una clase para los nodos while. Hay una clase para los nodos while. Y la clase para los nodos while tiene un método que se llama generico. Bueno, entonces generico es el generico del while. Y podemos ver que el generico del while dice, coge el hijo izquierdo, coge el hijo 0. En este caso es el hijo 0, el hijo 1. ¿De acuerdo? Pues los nombres que le puedes poner a los hijos y cómo los puedes. Cógeme el hijo 0. Este es condition. Y lo llamo condition, porque esa es la condition. ¿De acuerdo? Si quieren, vamos a olvidarnos de la línea 841 y la 842, porque son optimizaciones. Porque puede ser que la condition tú llegues a la conclusión y dando algo de que siempre es true o de que siempre es false. Claro, si siempre es false, no hay que hacer el bucle. Si siempre es true, pues el bucle en realidad no es un bucle, saldrá por un break que hay dentro del bucle. Pero ¿se ve? Entonces, la línea 841 y 842 están para eso. Pero fíjense cómo inmediatamente decimos, créame una label, créame otra label. La primera label va a ser la de comienzo del bucle, la segunda label va a ser la del final del bucle. ¿Se ven? Y ahora decimos, me coges la primera label y le pones un 2 puntos porque vamos a saltar. ¿Se ve? Coges la primera label y le pones un 2 puntos, que es a la que vamos a saltar. Y si el bucle existe, vamos, si las optimizaciones nos han dicho es siempre falso o es siempre true, ¿de acuerdo? Es lo que dice esto aquí. Dice, claro, genero el código para la condición. Y después hago una comparación de si el registro está falso o no. El registro en el que ha quedado ahora es EAX. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿es falso o no es falso? Si no, jump igual, en el caso de que tal, métete al final, porque se ha terminado si es falso. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Y básicamente es eso. Si resulta que no es el caso, sino que
es true o false, pues hay que hacer otras cosas. Y luego generamos el código del hijo 1 del body, ¿de acuerdo? Del body del while. Y ahora, después de eso, ponemos un jump a la primera etiqueta, a la start label, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ponemos la última etiqueta, la etiqueta del final. ¿Sí? Es un procedimiento de estándar y más o menos lo hacemos. Y nada, pues este es un compilador Pascal que les aconsejo que les he dejado ahí el enlace, se lo bajen y pueden jugar con él, ¿de acuerdo? Ha dejado los OBJs y los ejecutables en el repo, lo cual es una mala costumbre, ¿de acuerdo? No lo debía de haber hecho. Y de hecho son ejecutables y OBJs para su máquina, para la máquina de este señor que parece chino por el nombre, ¿no? Entonces, simplemente eso, que pueden jugar con él. Y la otra de la que estábamos hablando, en la fase esta de generación de código, dijimos, bueno, pues ya que estamos en este ejemplo, ¿cómo sería la traducción? Porque cuando el bucle while se tradujo, dijo, comparison, tradúcete. El cuerpo, tradúcete. Y el cuerpo en este caso es una asignación, es A igual a B más C, A igual a B más C, que nos ha dado este árbol. Y entonces, ¿cómo se traduce una asignación? Decíamos, ¿cómo se traduce una asignación? Pues de nuevo es en cierto modo parte derecha de la asignación, traduce. ¿Sí? Parte derecha de la asignación, traduce. Por eso decimos write expression, traducción o algo así sería this.write expression translates. Y déjamelo en tal registro. En el ejemplo anterior del compilador Pascal era el de AX, pero el que si tienes 4 registros, pues, donde tú lo quieras dejar, lo obligas un poco a y luego simplemente retornamos la traducción del lado derecho y un move, o lo que sea, en el lenguaje ensamblador correspondiente, un move de la traducción de la parte izquierda al registro que nos han encomendado que dejemos la cosa. ¿Se ve? Fíjense, decía que, y ahí fue donde me quedé ayer, que la traducción del lado izquierdo es un poco distinta de la traducción del lado derecho en las asignaciones. Y es que las asignaciones, decía, son muy especiales. Son muy especiales. Fíjense que en el lado izquierdo no he dicho translate, que es lo que digo siempre. No lo traduce, sino digo, no lo traduce a izquierdas. ¿Lo ves que dice? No de left expression, left expression se supone que es el hijo izquierdo, de la igualdad es la variable que recibe, traduce a izquierda. ¿Vale? ¿Y por qué traduce a izquierdas? De hecho, esto es un concepto que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación de tipo Algo, C, Pascal, Python, Ruby, etcétera, etcétera. El concepto de expresión izquierda y expresión derecha. ¿De acuerdo? Y es que cuando tú tienes una expresión común A igual a B, fíjense que cuando traducimos B, lo que decimos es, bueno, ¿cuál es la dirección de memoria de B? Vete a la dirección de B, carga el valor y dame el valor que está en las celdas de B. ¿Se ve? O sea que si B contiene un 4, la traducción de B es 4. Sin embargo, fíjense que aquí es lo mismo, es una variable, es lo mismo. Pero en el lado izquierdo no. En el lado izquierdo no significa, traducir A no significa eso. No significa, vete a la dirección de memoria de A, trae el valor. No. Significa, quédate con la dirección de memoria de A, no hagas nada más. ¿Se dan cuenta? Luego, aquí, la traducción es una referencia. Y aquí es un valor. ¿Se ve? Por tanto, no es lo mismo traducir cuando estás... bueno, este es un caso simple, pero decíamos. En el lado izquierdo pueden aparecer expresiones complejas. ¿De acuerdo?
como hay un punto X, punto sub C, igual a B. ¿De acuerdo? Y en ese caso, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que una traducción en el lado izquierdo siempre se tiene que traducir como una referencia a memoria. Sí. En el caso de A igual B, nos podría ser también que simplemente guarde la misma de su memoria que es como la misma variable. O sea, decir que no sea que igual de X. Ah, sí, bueno, eso ya son semánticas de lenguajes. Por ejemplo, si B fuera un array, B fuera un array y el lenguaje fuera JavaScript, el A igual B, no, sino el puntero de A es igual al puntero de B. ¿De acuerdo? Y en ese caso, es una igualdad entre punteros. Pero eso no cambia nada de lo que estamos diciendo. En el caso de JavaScript, incluso el B, aunque es un puntero, el valor es el puntero. ¿Se entiende? El valor es el puntero. Y aquí es lo mismo. Es decir, esto sea lo que sea, no hay que calcular el valor que hay en memoria en A sub I, campo X sub 0, sino que hay que coger la referencia. ¿Sí? Por eso, cuando yo diga, o el compilador les dice un def value es en realidad una referencia. ¿Vale? Y se hace alusión a ese hecho. Hay que traducir a izquierda, esto es lo mismo que traducir a derecha. Pero esto solo en el caso de esto solo en el caso de las asignaciones. Sí. Bueno, Las asignaciones pueden haber en el sentido de que es más igual, por igual, etcétera, etcétera, todos esos son asignaciones. Incluso hay a veces asignaciones camufladas en algunos lenguajes, cosas que no aparecen en las asignaciones intelectuales. Claro, si el lenguaje es muy simple, solo puedes permitir en el lado izquierdo identificador, es muy fácil. Simplemente coges el identificador y me quedo con la referencia del identificador. Si uno se va a aquí mismo, aquí les he dejado un enlace al código de este señor chino que ha hecho este compilador para Pascal y vemos la misma estructura, es decir, hay una clase que se llama State Assign Generator, ¿de acuerdo? Que es la clase para la assign, que contiene un generate code para la assign, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo dice, pues genero el código para el hijo derecho, ¿de acuerdo? Lo ven aquí, code generator, generate code at 1, el hijo derecho. ¿De acuerdo? Ya nos encargaremos de la at 0, que es izquierdo. ¿Vale? Y luego lo empujo en el resultado que probablemente esté en el registro de AX. ¿De acuerdo? Y luego lo que hace es que, en este caso, el lenguaje es muy simple. Y entonces no tiene expresiones izquierdas. Las expresiones izquierdas son identificadores. Solo se puede poner en el lado izquierdo identificador. Entonces no tienes un problema grave de traducción. Lo puedes traducir sobre la mano. Bueno, me pillo la dirección de memoria del identificador, o en este caso la variable de definición, me voy a la tabla de símbolos, busco, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Symbol table, lookup, bar, por la tal, yo tengo la información que necesito. Y entonces simplemente controlo si la variable fue declarada o si la variable fue es de tipo constante, pues son situaciones de error, etcétera, etcétera. Pero ahora coge el izquierdo y entonces ya es trivial, digamos. Ya hacemos el move de AX a la dirección de memoria de la variable. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Y esto es así porque en realidad la gramática de Pascal que él está considerando, assignments, la gramática de Pascal que él está considerando es está en este ficherito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y este ficherito está escrito ahora entraremos en eso.
pero está escrito con una herramienta que se llama Jack. Es una herramienta muy antigua. Es una herramienta muy antigua. Es una herramienta cuando se inventó Unix en AT&T, hablábamos en los de Thomson, inventó Unix, inventaron el compilador PC y inventaron una herramienta para escribir compiladores. ¿De acuerdo? Y esa herramienta de escribir compiladores la llaman Jack. Yet another compiler. ¿De acuerdo? Aún otro compilador de compiladores. Porque en esa época estaba en efervescencia, era como ahora la IA, más o menos, en efervescencia. Esto de hacer lenguajes de programación de alto nivel. Lo que estamos haciendo es impresionante, ¿no? Y aparecieron varias herramientas y la llamaron Yet another compiler. Eso todavía se usa, es como se sigue usando. Son herramientas para toda la historia. Y en Jack, básicamente tú, y en este tipo de herramientas, tú escribes la gramática y eso te va a generar el parse. ¿De acuerdo? O sea que una herramienta como Jack recibe como entrada la gramática, pero simplificando, su entrada es una gramática, su salida es un parse de la gramática. De manera que una herramienta de esas es muy útil, porque tú dices, voy a describir el lenguaje Pascal, voy a describir el lenguaje C, y lo describo con su gramática. Bueno, me voy al libro de Kenny Ricci, y ahí al final, en la última página de la gramática, pum, la planto, y ahora ya tengo parse. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces una herramienta como Jack que recibe una gramática y produce como salida un parse. Y eso es lo que ha hecho nuestro amigo. Nuestro amigo ha escrito la gramática usando Jack, además, porque es muy usado en C y en C++, la versión libre actual de Linux, se llama Bison, pero Bison es lo mismo que Jack, ¿de acuerdo? Bison, otro nombre, digamos, es un poco más evolucionado el Jack, en el sentido de... Pero de hecho, cuando en un Linux escribes Jack, se está ejecutando Bison, ¿de acuerdo? Se está ejecutando Bison, porque la compatibilidad es absoluta, es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí está la gramática, ¿de acuerdo? Esta es la gramática. Si me voy para arriba, verán que la estructura es así. Variable sintáctica, 2 puntos, y luego regla de producción. Y luego una barra, regla de producción. Y luego otra barra, otra regla de producción. ¿Se acuerdan de cómo eran las gramáticas? De manera que está diciendo, una sentencia de destinación es un identificador. El t-assign ya nos indica que es el token assign. ¿De acuerdo? Ya el token assign está definido a otro nivel, al nivel de un léxico, seguido de una variable sintáctica que se llama expression. ¿Se ve? De acuerdo. Y parece que siempre en el lado izquierdo, ¿ven? Siempre en el lado izquierdo es ID. Assign, expression, ID, etc. Porque admite poner un punto, ID.id, assign, ID entre corchetitos. O sea, admite cosas como A igual a, sí. Y también A corchetito y A punto. Vale. Se ven las reglas. Tienen unos simbolitos, unas cositas raras asociadas al... O sea, está la regla de producción, pero luego hay un trozo de código, ¿lo ven? Y luego otro trozo de código, y luego otro trozo de código. Son códigos en C++. ¿Vale? Y es que cuando les dije que una herramienta como Jack, lo que tiene como entrada es una gramática, no es verdad. Es una gramática aumentada.
mediante un código. Y eso se llama un esquema de traducción. Un esquema de traducción, translation scheme, es lo mismo que una gramática, pero al lado de cada regla se puede poner código. Y ese código permite la manipulación del árbol. ¿De acuerdo? Del árbol sintáctico concreto. El árbol sintáctico concreto. De manera que puedes hacer alusión a los elementos del árbol sintáctico concreto. Ya entraremos en más detalles. Vamos a no entrar en... porque es justo de lo que quiero hablar ahora. Vamos a cerrar esto. Y vámonos a la siguiente. Bueno, esto es un resumen. O sea que tampoco se ve mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que habíamos repasado antes, ¿no? De las fases. O sea que... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Porque ya estoy en modo pantalla completa. No estaba en modo. No, pero bueno, eso. Fase de análisis léxico, salen los tokens, fase de análisis sintáctico, sale el árbol, fase de análisis semántico, ¿de acuerdo? Hacemos el análisis de ámbito y equipo, aparece la tabla de símbolos y aparecen. Y luego entramos ya en las transformaciones, que aquí no aparecen muy explicitadas. Y ya pasamos a la fase de generación de código, ¿de acuerdo? Que a veces no se genera código para ensamblador directamente. O sea que tú dices, voy a generar código para un Pentium o para un Intel, no sé qué. No generas el código, sino que generas un código intermedio de tercetas, por ejemplo. Ahí en el ejemplo se está generando código de tercetas o código, este sería el código de tercetas, el que está aquí, o incluso, o simplemente vas generando variables, y esto es código de tercetas, y luego lo optimizas con mirilla, que es lo que decíamos en Pitbull, y luego ya, por último, el ensamblador. Pero no todos los compiladores hacen lo mismo, ¿eh? Y quiero decir, y no es lo mismo un compilador de Python. Un compilador de Python o un compilador de Ruby prácticamente generan el árbol y luego ya lo que hacen es interpretar el árbol. ¿De acuerdo? Interpretas el árbol. El árbol ya es código ensamblador. Creas una máquina virtual de los intérpretes. Básicamente lo que ocurre es que tú creas una máquina virtual que prácticamente entiende tu árbol. ¿De acuerdo? Eso es lo que haremos. Básicamente. Llegaremos a probablemente a generar, bueno, o a lo mejor sí, en una práctica, pero lo simplificaremos un poco. Sí. Los lenguajes interpretados quieren compiladores. Existe la creencia, mira, todo depende. Aquí ya no es un compilador, quiero decir, porque existe la famosa diferencia entre compilador e intérprete, ¿no? Y eso es cierto, que no es ningún compilador que intérprete. Pero en todos hay una fase de análisis léxico, hay una fase de análisis sintáctico y hay una fase de generación de código, entre comillas. Y ahí es donde se empiezan a diferenciar. Porque un compilador genera código para la máquina objeto y genera todo el código para la máquina, para el lenguaje final. ¿De acuerdo? Incluso la máquina objeto no tiene por qué ser un procesador. ¿De acuerdo? Puede ser que yo esté traduciendo de TypeScript a JavaScript y hago todas las fases, incluida la de generación de código. Y eso es también un compilador. Lo que pasa es que incluso para distinguirlo y decir, no está generando código con un procesador, se les usa a veces otro nombre, se llama transpiler. Es un transpilador. Pero todos tienen la fase, y Python, Ruby, JavaScript tiene una fase de análisis léxico, una fase de análisis sintáctico y una generación de código. Igual que Java. Java, por ejemplo, es un típico lenguaje híbrido, porque es un lenguaje compilado e interpretado, pero es que en realidad todos los lenguajes son casi compilados e interpretados. Incluso un lenguaje tan chulo como C++ o como Rust, que dice, no, yo soy
un lenguaje compilado total. No es verdad, total, nadie es compilado. ¿Por qué? Pues porque Rust o C++ al final produce el código ¿para qué? Para un sistema operativo. Y el sistema operativo no es una máquina virtual. Está siempre interpretado. Pues, si tú le cambias el sistema operativo, el código que generó ya no corre. ¿Se ve? Al final lo que hacemos es crear capas de máquinas encima de máquinas. ¿De acuerdo? Encima del hardware montamos el sistema operativo, ¿vale? Y encima del sistema operativo a veces montamos una máquina virtual. Lo único que ocurre en un lenguaje identificado es que la máquina virtual está mucho más arriba. ¿De acuerdo? Está mucho más arriba. Pero si hay una fase de generación de código, por ejemplo, en el caso de Java, que era lo que estaba hablando, a la Java Virtual Machine, que no es una máquina real, es un intérprete. ¿Se ve? Y en el caso de C++, pues puede decir sí, efectivamente, no hay intérpretes. Pero no es verdad, es decir, al final hay una máquina virtual, el sistema operativo es una máquina virtual. ¿Sí? Un poco lo que quiero decir, no. Con lo cual la diferenciación es difusa. Es difusa. Y entonces hay análisis léxico, ya lo veremos cuando nosotros hagamos nuestro compilador. Análisis sintáctico y generación de código. ¿Vale? A veces lo que pasa es que efectivamente la fase de generación de código no intérprete, no me voy a interpretar, es chiquitita. La fase de generación de código en un lenguaje como Rust o como C++, no, ocupa un montón de trabajo. Estamos hablando de la cantidad de trabajo que se hace en cada fase. Bueno, sí, esto nos lo saltamos porque ya lo hemos visto. Y ahora en nuestro viaje al mundo de los compiladores, al planeta de los compiladores, pues lo estamos viendo desde un nivel muy alto, pero vamos a bajar un poco. Vamos a acercarnos un poco. No vamos a ir a nivel de superficie, pero vamos a acercarnos un poco a cada una de las fases y ya iremos cada vez aproximándonos más. De manera que ahora vamos a echarle un vistazo más cercano al análisis léxico y al análisis técnico. Entonces, les digo que consideren esa fase. 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 menos 1. ¿Qué les dice esa frase? Probablemente ya todo el mundo está casi automático, porque cuando vemos algo, inmediatamente le hacemos un análisis léxico, le hacemos un parsing. Le han hecho un parsing. Incluso le han hecho un análisis semántico y han dicho hacer. Pero ahí lo que hay es 1, 2, 3, 4, probablemente 5 manchas, si no cuento los blancos, 5 manchas en la transparencia, que ustedes han identificado como números y símbolos. ¿De acuerdo? Incluso han hecho un skip de los blancos porque no venía al caso. Los blancos eran para que se viera más bonito estéticamente. ¿De acuerdo? De manera que han identificado los tokens, el 3, el menos, el 2, el menos y el 1, y luego han dicho los símbolos tienen un significado y casi no se han dado cuenta porque uno cuando hace el análisis sintáctico ni lo ve. En nuestro caso es inherente. Pero en realidad hemos creado como una especie de árbol abstracto. ¿De acuerdo? Hemos creado un árbol abstracto, hemos dicho, tengo que restar 3 y 2. Y ese restar 3 y 2 es en realidad ya ir montando que el raíz es menos. Y hay que hacer un menos del 3 y el 2. Y luego del resultado del menos del 3 y el 2, lo que es un 1. Y en cierto modo ustedes han construido automáticamente este árbol, que como se ve, es un árbol que se ha hundido por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo mío, ¿de acuerdo? O el de ustedes, por el lado izquierdo. Lo han hundido por el lado izquierdo y luego han dicho, no, la mancha, el ordenador, el programa sería la string 3. La string 3 tiene un value, tiene para mí un significado que es el 3. Y entonces, claro, en realidad no es una string que representa un número, ¿no?
Y por eso tiene sentido incluso la resta, es decir, que claro, entonces la string 2 representa el número 2 y la string 1 representa el número 1. Y entonces estos representan restado. Y como está por encima en ese árbol que he construido, he restado. ¿Sí? Y en realidad esto es lo que vimos en computabilidad el año pasado, ¿no? En computabilidad del año pasado, en realidad subyacente hay una gramática a las restas. Podría ser una gramática como esta. Pueden haber muchas gramáticas para las restas. De hecho, cada uno de nosotros podría haberse montado una gramática para las restas. Pero digamos que una expresión de restas es una expresión de restas con una rayita en medio y una expresión de restas. Y también una expresión de restas puede ser un número. En el caso de restas simples, solo un lenguaje en el cual solo se pueden hacer restas. Y entonces, realmente, 3 menos 2 menos 1 es una frase correcta en ese lenguaje, en esa gramática, perdón, porque tenemos una derivación que largábamos. Puedo hacer expresiones de expresión menos expresión por la regla 1. Y la segunda es expresión menos expresión. Y luego la expresión hizo aquí un número que es el 3, y este hizo el número que es el 2, y este es el número que es el 1. Y en realidad, cuando... no es que nosotros montemos la gramática, yo creo que de alguna manera nosotros montamos de una manera muy natural el árbol sintáctico abstracto ya de una manera automática, ¿no? Pero sí es cierto que hay esa gramática. Ahora, o que hay, bueno, esto de la gramática yo creo que sí se lo han contado, y esa notación de las gramáticas que tienen habilidad. Muchas de ellas se llaman gramáticas de Chomsky. Chomsky, yo creo que sí que saben quién es, ¿no? Porque aparece. Y está todavía vivo. La verdad que tiene su cerebro en perfecto estado y casi tiene 90 años o algo así. Lo pueden encontrar en YouTube todavía hablando, sobre todo de política. Y aquí esta es una foto de 1956. Enseñando lingüística, porque es un lingüista. Pero realmente las gramáticas fueron descubiertas al mismo tiempo por él y por la gente de informática, los que estaban haciendo los primeros compiladores. Por McCarthy, que hizo Lisp, por John Backus, que hizo Fortran, Naur, que fue muy influyente en el Algol, etc. Ahora, realmente, ustedes se han ido todo el tiempo, quiero decir, cuando hicieron el árbol y hundieron a izquierdas. Pero si uno se fija en esa gramática y dice simplemente una expresión de restas, no es una expresión de restas, es una regla recursiva, típica de los lenguajes. Una expresión de restas es una expresión de restas seguido de un menos, seguido de una expresión de restas. Y realmente todo el mundo se tiró para el lado izquierdo, pero podían haberse, la verdad que no, ninguno aquí, sobre todo europeos, no creo que a lo mejor un árabe o alguien que haya aprendido a escribir de izquierda se tiraría por el árbol de la derecha. Pero un niño probablemente que fuera de cultura árabe, probablemente a lo mejor hasta hubiera empezado leyendo de la frase 3 menos 2 menos 1, empezaría leyendo por 1, luego 2 y luego el 3. ¿De acuerdo? María, de manera que este árbol es perfectamente legal con esa gramática. Expresión es expresión menos expresión. Y ahora la segunda expresión. La hago es expresión menos expresión, porque la regla me lo permite, es un número, que es el 1. Pero si atiendo a la semántica, entonces aquí tendría que hacer 2 menos 1, que es 1, y ahora 3 menos 1, que es 2, y la resta me daría 2. ¿Se ve? Y claro, ¿qué le pasa a esa gramática? Esa gramática es capaz de producir 2 árboles para la misma frase. Y si se acuerdan, en computabilidad decían, a esas gramáticas las llamamos ambiguas. ¿Por qué las llamamos ambiguas? Por esto. Porque si se producen 2 árboles, como la semántica, se dan cuenta, el significado lo estamos construyendo a partir del árbol, de las hojas a la raíz. En este caso, porque es un atributo sintetizado. Fíjense que los nodos de este árbol tienen una semántica, tienen un atributo asociado, que es un objeto. En este caso, el objeto es un objeto número. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, cada nodo del árbol
tiene un atributo asociado. Y ese atributo asociado en general va a ser un objeto desde el punto de vista de la programación. Pero que ese atributo es su significado. El significado. En este caso, el significado muchas veces es arbitrario, que tú le quieras dar. Yo puedo decir José Rodríguez, que puede pensar en un amigo, pero a lo mejor resulta que llamé a mi perro José Rodríguez o a mi ordenador. ¿De acuerdo? El significado es bastante arbitrario y nosotros podemos asociar significados a una frase, a un nodo. Pero fíjense que cada nodo tiene un significado, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo el significado depende tal y como lo estamos notando esta historia, depende de cuál sea el árbol que construyes. Porque si construyes este árbol, digas, el significado de esta expresión 3 menos 2 menos 1 es 0. Y si construyes este árbol, dirás, el significado de esta expresión es 2. ¿Sí? Y solo ustedes se lanzaron rápidamente por el izquierdo, porque desde chiquititos en la escuela les dijeron, no, tienes que asociar a izquierdas, tienes que hundir el árbol a izquierdas, tienes que hundir el árbol a izquierdas, tienes que asociar a izquierdas. ¿De acuerdo? Quizás en esta frase no se ve tan claro, pero quizás en esta otra, una expresión más compleja, a lo mejor te equivocabas de chiquitito, porque decías, bueno, vamos a poner aquí 5. Decías 5 menos 3 son 2, 2 por 4 son 8. Porque siempre nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces tienes tendencia a hacer primero esto y luego el resultado. ¿Vale? Y luego llegaba el profesor y te regañaba. No. Y cuando veas un por, tiene precedencia sobre el menos. Esto lo que significa es que este árbol se tiene que hundir a derecha. Menos 5 por 3, 4. Tienes que evaluar el árbol así, 3 por 4, y luego, ¿se ve? Luego, gramática que produce varios árboles, gramática que llamamos ambigua, porque desde el punto de vista de construcción del computador y del traductor, vamos a tener un problema. Si la gramática es ambigua, podemos traducir la frase así o asá. ¿Entienden? Y va a dar lugar a traducciones distintas. Porque la ambigüedad, aparte de ser divertida, pues puede ser interesante en algún momento tener distintas traducciones de la misma frase. Pero la frase 3 menos 2 menos 1 es ambigua. Y fíjense, podríamos, esto es lo que hicieron ahora ya estoy hablando de Jack y de Unix, de Thompson de nuevo. En Jack y en Unix, la idea es, vale, tú me das la gramática, y yo te construyo el árbol, te voy a construir el árbol de análisis sintáctico, pero además, cada elemento, cada nodo del árbol sintáctico abstracto va a tener un atributo y lo vas a poder referenciar en el código. Es decir, yo te permito asociar con cada regla un código, en C++, en C, en Pascal, en Ruby, en Python, en JavaScript, en el lenguaje que sea, ¿de acuerdo? Y tú puedes referenciar al valor del atributo asociado, de manera que si tú tienes una regla como E es E menos E, es decir, aquí esta E es E menos E, $$ hará referencia al atributo de la parte izquierda, $1 al del primer elemento, $2 al del segundo elemento y $3 al del tercer elemento. ¿Se ve? O sea que estos esquemas de traducción, translation schemes, como vamos de tiempo, bien. En los translation schemes está la regla de producción y un código asociado, y dentro de ese código que está aquí, tú puedes decir, si es un número, $, que es el atributo que le tengo que dar al nodo de arriba, es convertir la cadena que está en $1, en el número, me lo conviertes en un número. Y eso se lo asocias a $. ¿Se ve? De manera que aquí, aunque la cadena fuera 3,
ya aquí el valor por la aplicación, el número 3. ¿Se entiende? Y como la regla que hemos asociado a ESE menos E es dólar igual a $1 menos $3, entonces el valor asociado a esta regla es, cógeme el valor de $1, que es esto. El de $2 no lo usaremos para nada. Y el de $3, que es el valor 2, y entonces 3 menos 2, 1. El atributo $, el atributo de este nodo es 1. ¿Se ve? Y por eso, este programa es un programa Jack que actúa como una calculadora de restas y produce el resultado de la resta. Pero claro, si el parser construye este árbol, dirá que la resta es 0. Y si el parser construye este árbol, dirá que la resta es 2. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, una cosa es que he hablado del análisis sintáctico porque Jack aquí está haciendo el análisis sintáctico, parser. Pero no he dicho, porque fíjense que se habla del apóstrofe y no se dice nada de los blancos o de los comentarios, si nos hubiera en este lenguaje hipotético. Solo se dice que las reglas son eso, porque es un número. No se dice lo que es un número en esta transparencia. Y lo decíamos ya casi el primer día, que la respuesta es que ese tipo de definiciones, que es un número, que es un identificador, que es un blanco, que es un comentario, no forman parte del análisis sintáctico propiamente dicho, sino del análisis léxico. Y el análisis léxico es la fase en la que se dice, mira, un número es una secuencia de dígitos. Un identificador es una cosa que empieza por una letra y va seguida de letras o dígitos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace? Pues normalmente, aunque hay muchas formas de hacerlo, en definitiva todas son equivalentes, se hace mediante expresiones regulares. Que yo confío en que ya más o menos lo de las expresiones regulares les suena, ¿no? ¿Correcto? Vale. Por ejemplo, esta expresión regular, 0,9 más, ¿la conocen? ¿La saben leer? ¿Esto qué significa? Cualquier carácter entre una o más repeticiones. O sea que eso es la definición de número natural, más o menos. O el carácter menos, pues el carácter menos es el menos. O un punto. ¿Qué significaba el punto? Cualquier carácter. Cualquier carácter menos el Antonio. menos el retorno de cajos. El mío A. Cualquier carácter que no sea. Este es el señor que inventó las expresiones regulares. Se llamaba Stephen Goldblum. Es el famoso cierre de Klein. ¿De acuerdo? El cierre de Klein es por él. Y lo hizo para describir los lenguajes reconocidos por las redes neuronales de Matthew-Spitz, que eran también investigadores de esa época. En el lado izquierdo está Matthew-Spitz con Roberto Moreno, que fue de la Facultad de Informática de la FAO. Fue el fundador. Ya está jubilado. Entonces, vamos a echarle un vistazo a cómo es un programa en Jack. ¿Cómo vamos? Mal. Vámonos a esta ventana. Vamos aquí. Y voy a escribir bueno, de Jack existen miles de versiones. ¿De acuerdo? Existen versiones de Jack para Python, versiones de Jack para Ruby, versiones de Jack para Perl. El que hizo la versión de Jack para Perl más usada es un servidor. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho, el compilador de Perl optimizado se hizo usando el Jack de Perl o el Jack de Perl, que es la herramienta que desarrolla en su momento. Yo ya no lo mantengo, de hecho, lo mantienen ya hace muchos años. Pero bueno,
que hay herramientas. En este caso vamos a usar una herramienta de Jack para JavaScript. ¿Vale? Vamos a usar una herramienta de Jack para JavaScript. Como ya dije que hoy en día la herramienta de Jack para JavaScript muchas veces se la llama Bison, y como es para JavaScript, pues la herramienta se llama JSON, ¿de acuerdo? JSON, ¿vale? Así que la herramienta se llama JSON. Por lo tanto, bueno, les he dejado el enlace, me parece, al repo en la clase, pero y remote me lo sube. Está aquí en ULL SITPL Hello JSON o en CRGSL Hello JSON, ¿de acuerdo? En esos dos repos está replicado. ¿Cómo se instala JSON? Pues nada, simplemente en este ejemplo voy a usar JSON. Ahí pone 0418 y Spree, pero bueno, simplemente si quieren tener ¿saben lo que es un package.json? Sí, todo el mundo, ¿no? Sí, es como el genfile de Ruby, es decir, que es este ficherito, que es un ficherito JSON, en el cual configuras las dependencias y configuras algunas otras cosas también, por ejemplo, eso, el autor, la versión, los scripts, etcétera, y siempre puedes generarlo con un npm init. Si haces npm, es Node Package Manager, es el gestor de paquetes, es algo así como el gem, ¿de acuerdo? Y si haces un npm init, te lo crea, o si ya está creado, como es en este caso, te empieza a preguntar cosas por si quieres añadir cosas al package JSON, ¿no? Entonces, si tienen se bajan el repo, lo que tienen que hacer es un npm install, yo ya lo hice, npmi es una abreviatura de npm install, y instalará las dependencias, y entonces tendrán el JSON instalado y el Spree, que enseguida es un compilador de JavaScript que usaremos en las próximas clases. Entonces, vamos a empezar, pues, yo qué sé, aquí, con un programita en JSON, nuestro Hello JSON. Un programa en Jack, voy a usar la palabra Jack muchas veces porque Jack es el padre de todos los tal, un lenguaje en Jack, un programa consta de 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte se separa de la segunda parte se le suele llamar cabecera, con 2 tantos por cientos, ¿de acuerdo? Luego viene el body y luego viene el tail, o sea que se le trata como un animal en cierto modo, tiene cabeza, cuerpo y cola, ¿de acuerdo? Así es como nos referimos a ella. De hecho, la cola suele ser opcional y tanto por ciento se puede evitar, pero el tanto por ciento de arriba no se puede evitar, ¿de acuerdo? En el body básicamente lo que se pone es la gramática, ¿de acuerdo? Es decir, que, por ejemplo, en este caso sería expresión y luego las reglas de expresión. Por ejemplo, expresión es, pues, sí, eso ya es como te guste, expresión menos expresión, y su expresión, y ya el buen copilot se está lanzando, ¿de acuerdo? Pero bueno, y vamos a decir qué número, y vamos a usar la letra N para denotar el número. Y luego cuando tú acabas una regla, tienes que poner un punto y coma, que si quieres lo sangras aquí al final. Voy a acabar quitando a copilot, vamos a decir disable, bueno, a ver si luego me acuerdo, disable globally. Vale. Esto sería un ejemplo de programa Jack. No tiene acciones. Las acciones son esas reglas de producción, esas reglas semánticas escritas en C, en este caso en JavaScript, porque que puedes escribir en el lado de la derecha y decir acerca de los atributos. Pero esto no tiene acciones. ¿De acuerdo? Vale. Fíjense que no hemos dicho cómo se obtiene el menos y cómo se obtiene la N. ¿Vale? Eso forma parte del análisis léxico.
Eso forma parte del análisis léxico. O sea que, y hay varias formas de hacer el analizador léxico en JSON, en el caso concreto de JSON. Fíjense que la extensión es JSON.json. No actions.json. Es como, una es escribiendo un fichero cuyo nombre suele terminar en L, por L de léxico, bueno, y L porque ya era la extensión habitual, Lex. Lex era el generador de analizadores léxicos que inventaron en Unix. Y JSON ya incorpora un Lex, de manera que en Lex lo que se hace es esto que se pone aquí. Es decir, tú defines, de nuevo, un programa Lex es como un programa YAML, tiene tres partes: cabeza, tanto por ciento, body, tanto por ciento, y cola. Tengo la cola es opcional, y puedes configurar, pero tanto por ciento de arriba. Y un analizador léxico siempre es expresión regular, código, expresión regular, código, expresión regular, código. ¿De acuerdo? Lo pueden ver en el patrón. Expresión regular, lado izquierdo, blancos, código. Expresión regular, código. Expresión regular, código. ¿Vale? Y básicamente lo que hace el generador de analizadores léxicos es que construye un bucle while, construye una especie de bucle while infinito, que dice, mientras haya cadena, si casa con esta expresión regular, retorno, ejecuto este código. Si casa con esta expresión regular, ejecuto este código. Si aquí hubiera otra expresión regular, si casa con esta expresión regular, ejecuta este código. ¿Se ve? Lo que hace el generador de análisis o la generación del analizador léxico. De manera que lo que estamos diciendo es, si es una secuencia de números entre el 0 y el 9, retorna la letra N. Si viene un menos, retorna el menos. ¿De acuerdo? Y si viene un espacio en blanco, no retornes nada. Sigue en el bucle infinito del analizador léxico. ¿Se ve? ¿Conocen la expresión regular /S? Casa con blancos, casa con tabuladores, blancos, etcétera, etcétera. ¿Se ve? De manera que... Ups, ya estamos pasados. Sí, ya estamos pasados.